Bueno, lo que vamos a ver hoy, en la clase anterior, estuvimos trabajando con lo que era conocer un poco de qué se trata una base de datos geoespaciales, conocer qué es PostGIS, qué es Postgres y qué es PostGIS. Estuvimos viendo cómo Postgres es un motor de base de datos y añadiéndole el módulo geoespacial que es PostGIS, puede, por un lado, almacenar los datos geoespaciales, pero por otro lado también puede trabajar con esos datos geoespaciales para sacarle su jugo, ¿sí? Hay funciones geoespaciales, funciones geográficas que nos permiten hacer análisis espacial de los datos, de las geometrías, y bueno, y un montón de cosas que se pueden hacer con los datos geoespaciales a partir de tener las funciones que agrega el módulo Postgres, de PostGIS. Hoy lo que vamos a hacer es ir un pasito un poco más adelante y conocer el lenguaje SQL y conocer el lenguaje SQL especial para trabajar con datos espaciales. Como decíamos, SQL significa lenguaje de consulta estructurado. Es un lenguaje que permite gestionar o hacer la gestión más básica de los datos de un motor de base de datos, de un motor de base de datos relacional, y permite recuperar información a partir de esos datos. Básicamente eso es SQL. PLPG-SQL es también un lenguaje que va un poco más allá y trabaja directamente con Postgres y permite hacer un montón de procedimientos de mantenimiento y de administración de los datos y de la información que hay adentro de la información y de todos los objetos como los usuarios, los roles, los permisos y todo lo que hay adentro de una base de datos, todo lo que es la administración y la definición de una serie de procedimientos se puede hacer gracias a este lenguaje PL-PG-SQL que no es solamente un lenguaje de consulta ni de definición de datos dentro de una base, sino que directamente se convierte en casi un lenguaje de programación propiamente dicho. Bueno, nosotros de todo esto vamos a ver solamente una puntita, un costado, que es el que nos permite trabajar en lo que es la recuperación de información a partir de la base de datos. Vamos a conocer un poco lo básico, pero súper básico de SQL, y después ya nos vamos a meter específicamente en lo que son SQL para datos espaciales. Lo que vamos a ver es algunas consultas de selección, vamos a ver cláusulas como where y order by, que es poder ponerle condiciones a las consultas que hacemos. Vamos a generar vistas de datos alfanuméricos y también vistas de datos geoespaciales. Vamos a ver de qué se trata, cómo podemos construir estas capas de información geoespacial dinámica directamente en la base de datos. Vamos a ver un par de consultas de agregación, como la suma, la cuenta o el promedio. Un promedio de datos, o sea, a partir de tablas de datos alfanuméricos o geoespaciales, vamos a ver cómo podemos generar un nuevo dato que es el producto de la agregación de muchos datos. Y vamos a trabajar específicamente con funciones geoespaciales. Entonces vamos a tratar de hacer un breve repaso a lo largo de toda esta clase de esas funciones. Bueno, ahora sí nos vamos directamente a PGAdmin. Yo lo que voy a hacer es compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver lo que yo voy a trabajar con PGAdmin. Bueno, en la clase pasada habíamos visto que Postgres no tiene cara, sino que es una aplicación informática, que es un motor de base de datos que corre en un servidor. ¿Sí? En este caso, para hacer pruebas, lo que hicimos es instalarlo en nuestra propia compu, pero lo ideal es que corra en un servidor desde una oficina, y nosotros para poder interactuar con ese motor de base de datos, lo que hacemos es instalarnos en nuestra computadora aplicaciones clientes. En este caso vamos a trabajar con PGAdmin, que habíamos visto que es la aplicación cliente de administración de la base de datos, y también vamos a trabajar con QGIS. ¿Sí? Entonces ya tengo prendido PGAdmin y voy a ir prendiendo QGIS. Bueno, en principio vamos a empezar trabajando con PGAdmin. Yo ya tengo creada una base de datos, pero en el material del campus van a ver, yo acá me estoy logueando a la base de datos, la clase es, la clave mía es Postgres.
Pero en la base de datos, en el material del campus, van a ver que van a tener un archivo de backup que se llama salta.backup. Básicamente lo que les voy a pedir es que hagan una nueva base de datos, y esto es para que lo hagan después, para que puedan probar todo lo que vamos a ver. Una nueva base de datos que yo le voy a poner Salta 1, porque ya tengo una que se llama Salta 1, ok. O sea, lo primero que tienen que hacer es, desde bases de datos, crear una nueva base de datos. Esperamos un ratito hasta que se ejecute la creación. Después el siguiente paso que vamos a hacer es habilitar la extensión POSIX, que también lo habíamos visto en la primera clase, que era botón derecho, nueva extensión. Y acá no tipeamos, sino que buscamos la extensión POSIX. ¿Ok? Recordemos que eso lo que hacía es crear, por un lado, la tabla con los sistemas de referencia, ¿sí? Es Spatial RefSys, y también todas las extensiones, las 1050 funciones, que son para manejar datos espaciales o datos geográficos. ¿Eh? Bueno, en primer lugar entonces hacemos eso, crear la base de datos y habilitar la extensión POSIX. En segundo lugar, lo que vamos a hacer es botón derecho sobre la base de datos y vamos a poner Restore, que significa restaurar. Y vamos a restaurar el archivo con extensión backup que está almacenado dentro de la carpetita ejercicio 1 de este webinario. Entonces ahí simplemente ponemos abrir, elegimos salta.backup y ponemos restaurar. Yo en este caso no lo voy a hacer porque ya tengo la base de datos restaurada y ya la tengo andando en mi compu. Así que hasta acá nos quedamos en lo que es la restauración. Yo por ahora lo que voy a hacer es borrar esta base de datos porque no la voy a necesitar. La elimino. Y voy a seguir trabajando con mi base de datos que yo tenía preparada que se llama Salta. Bueno, para repasar un poco vamos a ir viendo, vamos a ir explorando esta base de datos. Entonces, como dijimos, ya tiene la extensión POSIX, porque la habilitamos antes de empezar a trabajar. En este caso van a ver que cuando se restaure se van a agregar dos esquemas, el esquema ciudad y el esquema provincia. Recordemos que por tener habilitada la extensión POSIX tenemos las 1050 funciones y además tenemos una tabla o un par de tablas, entre ellas está Spatial RefSys, que es la de los datos, los sistemas de coordenadas ya almacenados en la base. Bueno, y lo que tenemos adentro de estos esquemas, dentro de esquema ciudad tenemos capas de la ciudad de Salta, barrios, buses, centro de atención primaria de la salud, espacios verdes. Y dentro del esquema provincia tenemos otras capas que son de alcance provincial. Esto simplemente es como para poder hacer un par de ejercicios y conocer un poco el lenguaje de SQL y especialmente SQL espacial. Bueno, así que ya estamos listos, vamos más o menos conociendo nuestros datos y vamos a empezar a meternos en lo que es el lenguaje SQL. ¿Qué? No, sí. Verónica me está haciendo señas y no entiendo lo que me dice. Bueno, no sé, vamos a dejarlo en suspenso hasta que termine. Bueno, entonces es muy gracioso si puedes llegar a ver lo que está ocurriendo en tu habitación. Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con, por ejemplo, conocer qué hay adentro de la tabla de barrios. ¿Sí? Solo por tomar alguna, vamos a tomar y vamos a seleccionar la tabla de barrios y vamos a poner con este botón de arriba, vamos a ver los datos. Bueno, fíjense que la tabla de barrios, bueno, tiene por supuesto un registro por cada uno de los barrios. Es una tabla geoespacial, es una capa convertida a POSIX y eso nos damos cuenta porque tiene una columna geométrica, que acá casualmente se llama Geom, pero podría tener cualquier nombre. En este caso se llama Geom y fíjense que se trata de un multipolígono y como se ve acá arriba, dice 22183 que es el numerito identificador del sistema de coordenadas. Después vamos a ver de qué se trata. Y tiene una serie
de atributos, que vamos a ver que son interesantes y nos van a servir para explorar un poco el lenguaje de consulta. Bueno, cierro por un rato la tabla y los voy a invitar a conocer una herramienta que es muy interesante, que es la herramienta para la ejecución de consultas arbitrarias o de sentencias SQL arbitrarias. Voy a hacer un clic en este botón que ven arriba, que es como una lupita sobre una base de datos, dándonos una idea de que es como una forma de explorar los datos. Es muy importante que estemos parados o sobre la base de datos que vamos a trabajar o sobre cualquier objeto de esta base de datos. Si puedo estar parado dentro de esta tabla, por ejemplo la tabla de bus dentro del esquema ciudad, o directamente en la base de datos. Me paro, despliego, y lo que se me abre es una ventana grande en donde arriba puedo escribir, la parte de arriba me sirve para escribir queries, para escribir consultas, y en la parte de abajo, donde dice Data Output, ahí me va a mostrar los resultados. Y algo muy común que hay, o sea, por donde se empieza a conocer SQL es haciendo una selección. Esta selección nos va a permitir visualizar los datos de una tabla. Entonces vamos a empezar, ¿sí? Recordemos que si queremos ver qué hay dentro de la tabla barrios que está dentro del esquema ciudad. Entonces para empezar, vamos a empezar con la consulta select. Select from, la capa se llama barrios. La tabla se llama barrios, pero al estar dentro del esquema ciudad, yo tengo que de alguna manera indicar de qué se trata de ese esquema. Entonces, de esta manera, poniendo como un prefijo ciudad.barrios, estoy diciendo que se trata de la tabla barrios que está situada dentro del esquema ciudad. Ciudad.barrios. Esto quiere decir esquema.tabla. De esa manera yo me refiero a una tabla en particular. Porque de hecho podría tener muchas tablas barrios en diferentes esquemas. Entonces, para poder identificar claramente que se trata de esta tabla barrios que está dentro de ciudad, pongo esquema.barrios. Ahora, para poder traer todas las columnas de esta tabla, lo que tengo que usar es el comodín asterisco. Entonces le digo, select asterisco from ciudad barrio. Asterisco significa todo, ¿sí? Como se trata de tablas, cuando yo le digo en la parte select de mi consulta, es ahí donde yo defino cuáles son las columnas que voy a traer. Entonces, asterisco significa traer todo de la tabla barrios. Con este botón de arriba, que es como un play verde, lo que voy a hacer es ejecutar esa consulta. Si no hay nada más escrito en este panel, no hace falta que pinte o que seleccione la consulta que o la porción de la consulta que voy a ejecutar. Pero después van a ver que si empiezo a escribir muchas consultas, sí o sí voy a tener que pintar, bueno, qué de todo lo que escribo es lo que quiero ejecutar, ¿sí? Entonces empecemos sin seleccionar nada y vamos a poner play, ejecutar consulta. Bueno, y fíjense que el resultado es el mismo que el que vimos recién cuando desplegamos una tabla, cuando la abrimos. Se nos abren todas las filas de esa tabla, que fíjense que al final de todo tenemos 331. También podríamos ver que hay 331 porque acá abajo, fíjense acá abajo, dice 331 registros, 331 rows, que son registros. Y acá como pusimos asterisco, eso lo que hizo es traernos asterisco, que significa todas las columnas. Si yo en vez de asterisco hubiese enumerado las columnas que quiero, por ejemplo voy a decir, tráeme el código del barrio, que es esta columna que está acá, y el nombre, coma, nombre. Y corro de vuelta a la consulta, en este caso me va a traer solamente esas dos columnas, ¿sí? Código y barrio. ¿Está bien?
Bueno, o sea que aprendimos ya que con asterisco traigo todo, enumerando las columnas, como por ejemplo nombre solo, me trae solamente esa columna. Todo esto puede parecer bastante abstracto todavía, pero después vamos a ver que en un momento todo esto se va a convertir en información geoespacial y en resultados de un análisis geoespacial, ¿sí? Les pido que tengan un poco de paciencia, ya vamos a ir viendo de qué se trata. Bueno, una cosa más que podemos hacer, por ejemplo en este caso que estoy trayendo los nombres o el código, barrio y el nombre, ¿sí? Lo traigo, vamos a ver que lo trae medio desordenado. Entonces lo que puedo hacer es, por ejemplo, ordenarlo alfabéticamente. Lo que voy a hacer es ordenar en función del nombre. Entonces acá abajo voy a poner order by nombre. Ya que los ordene en función del campo nombre. ¿Sí? Ahora cuando ejecuto, fíjense que todo empieza a ordenarse alfabéticamente. Empieza con los números y después sigue con la letra A y así, etc. No hace falta que la columna por la que yo ordeno esté en el resultado, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo llegar a ordenar por el código del barrio, ¿sí? Cambio y ordeno por el barrio. Dice que siempre cuando hago algo, después pinto la consulta y pongo play. En este caso estoy ordenando por el código del barrio, ¿sí? Y el orden es completamente distinto, pero en este caso respeta el orden del código del barrio. Ahora, si yo quito el código y lo único que traigo es el nombre, pero pido que me lo ordene, igual lo hace. Esto quiere decir que no es necesario que el criterio de ordenamiento esté en el resultado. O sea que no hace falta que la columna por la que ordena esté en el resultado. De vuelta, les repito, esto parece todo bastante abstracto, pero después vamos a ver que tiene sentido cuando le pedimos datos geoespaciales con la consulta. Bueno, entonces volvamos a esto de tener el código del barrio y el nombre. Quieren, podemos ver qué otras columnas tenía. Podemos chusmearlo, acá corriéndonos para el costadito y volviendo a ver la estructura en la base de datos. Fíjense que si desplegamos los barrios, dice que tiene 11 columnas, y dentro de esas columnas tiene un montón de otra información. Entonces vamos a ver de qué se trata. Por ejemplo, voy a traer el campo tipo y el campo dominio. ¿Sí? Estoy trayendo el código del barrio, el nombre, el dominio y el tipo. Ordeno, ejecuto, y ahí me trae. Entonces, fijémonos que resulta que hay barrios que dependen de programas de viviendas, como por ejemplo Provipo, familia propietaria, otros son privados, otros pertenecen al Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, y así cada uno de los barrios tiene un dominio distinto. Y también hay una categorización en cuanto a la formalidad del barrio, ¿sí? Fíjense que hay barrios formales, barrios informales, hay asentamientos de hecho, hay otros que tienen su formalización en trámite. Entonces, de esta manera, podemos ya empezar a jugar un poquito con lo que son los datos geoespaciales. Imagínense qué interesante sería, por ejemplo, ver en una capa cuáles son todos los barrios de la ciudad que, por ejemplo, son formales. Entonces podemos empezar, por un ratito voy a quitar el orden, ¿sí? Lo voy a borrar, me voy a quedar solamente con esto. Lo que voy a hacer es decirle que cumpla los barrios que me devuelve en la consulta, cumplan una condición. Quiero que solamente me traigan los barrios que son de tipo asentamiento.
Entonces, para eso existe la cláusula where. Where en inglés significa dónde. ¿Sí? Entonces, mi consulta sería, tráeme los barrios donde el tipo sea igual a asentamiento. Entonces vamos a poner where tipo es igual a asentamiento. Acá hay una sola cosa que tenemos que tener en cuenta. Cuando se trata de un valor de tipo caracteres, lo que tengo que hacer es encerrar este valor entre comillas simples. ¿Sí? Entonces asentamiento, le pongo una comilla simple al inicio y una comilla simple al final. Entonces ahora sí, fíjense que hasta ahora el resultado venía siendo 331, vemos acá abajo. Pero ahora si vuelvo a correr esta consulta, me trae solamente 33 barrios. O sea que de todos los barrios de la ciudad de Salta, hay 33 que son asentamientos. Bueno, vamos a suponer que nosotros los queremos regularizar esos asentamientos. Pero no todos son posibles o fáciles de regularizar. Fíjense que hay algunos que son de dominio privado, otros son de dominio de la provincia, otros ya están dentro de un plan como el familia propietaria, otros están directamente siendo gestionados por el Instituto de la Vivienda. Entonces yo si quiero saber con cuáles puedo contar para poder hacer una rápida regularización, voy a decir que además del tipo me diga cuáles están en un dominio de la provincia. Entonces acá lo que hago es anidar dos cláusulas where. O sea, where tipos iguales a asentamiento y donde, o sea, donde sea el tipo igual a asentamiento y donde sea el dominio igual a provincia. ¿Sí? Entonces con eso voy a traer cuáles son asentamientos y cuáles están en un terreno de la provincia, si los puedo regularizar rápido. Como siempre, como se trata de un valor de tipo carácter, lo voy a encerrar entre comillas. Y ahora sí, hago la consulta. Y acá me dice que tengo un error. ¿Cuál es el error? Que yo le tengo que decir, de alguna manera tengo que hacer un nexo, tengo que poner un nexo entre estas dos condiciones. Si son condiciones mutuamente excluyentes, yo tengo que poner O. O sea, que sea tipo igual a asentamiento o que dominio es igual a provincia. Pero en este caso, como yo quiero que se sumen las dos condiciones, acá lo que tengo que poner en el medio es I. Entonces, donde el tipo es igual a asentamiento y el dominio es igual a provincia. Vuelvo a pintar, pongo ejecutar y ahora sí. Fíjense que todos, bueno, los resultados son menos, antes eran 33 todos los asentamientos, yo tengo solamente 12 registros. ¿Sí? Que me dice que son de dominio de la provincia y que son de tipo asentamiento. ¿Está bien? Entonces, de esta manera obtenemos, por ejemplo, un listadito para decirle a la gente de un municipio de que vaya corriendo a regularizarlo. Acá me están preguntando cómo se pinta la selección. Lo que tengo que hacer es ir desde el último carácter y con el clic y sin soltar subo hacia arriba. O sea, subo. ¿Sí? O sea, con el clic lo que hago es como señalar sin soltar el clic el clic derecho, con el botón normal, digamos, con el botón izquierdo. Con ese lo que hago es poder seleccionar la parte del texto que después quiero ejecutar. Después simplemente pongo ejecutar. Fíjense si por ejemplo yo llego a pintar solamente esta parte y pongo ejecutar, me va a tirar un error porque es como que la sintaxis no está completa. Si lo hiciera hasta acá, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Si solamente pinto esta parte, no va a tener en cuenta esta parte de la condición. ¿Sí? Entonces solamente me va a traer los asentamientos. ¿Sí? Me va a traer todos los asentamientos y no me respeta el filtro del dominio. ¿Está bien? Bueno, también en vez de poner, si quieren vamos a quitar un ratito esto, lo del dominio. Lo que podemos hacer es conocer los diferentes valores que hay dentro del campo asentamiento. ¿Sí? Si traemos todo, fíjense, no voy a pintar la cláusula where en este caso.
Ahí me salen los 331 registros. Si me salen todos, fíjense que hay varios tipos de categorías de regularización. Entonces, para poder conocer todos, puedo hacer una consulta en donde me muestre los valores distintos, ¿sí? Los valores únicos que hay adentro de ese campo. Para eso lo que hago es escribir select distinct tipo from ciudad barrio. Fíjense que ya estoy empezando a tener una segunda consulta dentro del mismo panel, pero solamente se va a ejecutar la que yo pinto. Entonces, si pinto esta parte y hago ejecutar, ahí puedo conocer los valores distintos que tengo de esta consulta. Seguramente pueden estar preocupándose porque pueden estar diciendo, bueno, ¿cómo me voy a acordar de todas estas cosas que estamos viendo sin tener que ver el video? Bueno, les cuento, voy a abrir por un segundito, les cuento que después van a poder abrir un archivo que viene en la carpeta, y en ese archivo están todas las consultas y están comentadas, o sea, están documentadas, en donde dice para qué sirven, ¿sí? Por ejemplo, sentencias de selección, cómo enumerar columnas, cómo ver el orden de los resultados, cómo ir agregando condiciones, ¿sí? Cada una de las cosas que estamos viendo la van a poder ir viendo acá. Y después las más jodidas, como estas que ven acá al final, que con el tiempo la vamos a ir viendo. Bueno, así que a no afligirse porque todo lo van a tener documentado para poder jugar ustedes mismos en sus compus. Bueno, cierro entonces esto y vamos a seguir con lo que estábamos haciendo. Entonces, seleccionar los distintos valores que hay dentro de tipo from ciudad barrios. Entonces, esto me dice que hay 4 tipos de categorías de regularización. Está formal, asentamiento, en trámite y sin regularizar. Bueno, ¿qué les parece si en vez de solamente apuntar a los asentamientos para la regularización, ¿por qué no trabajamos con todos los que no sean formal? O sea, el que es asentamiento, el que está en trámite y el que está sin regularizar, todo está como en una situación irregular o en cierta ilegalidad, ¿sí? Como que no están todavía formalizados. Entonces lo que voy a hacer es, en vez de pedirle tipo igual a asentamiento, o tipo igual a trámite, o tipo igual a sin regularizar, directamente lo que voy a hacer es pedirle que el tipo sea diferente, este es el signo de diferente, diferente a formal. Y ahora sí, quinto, y ahí puedo ver que hay 82 registros de barrios que están en la informalidad, ¿sí? O sea que son no formales o no son formales. Y ahora sí, entonces, para poder terminar con mi política, que es, bueno, todo aquello que está a mano vamos a regularizar, voy a poner an dominio igual provincia. Y ahora sí voy a conocer el verdadero universo de mis barrios a regularizar, ¿sí? Entonces, todos los que estén en alguna situación de informalidad y que pertenezcan a la provincia, van a ser los sujetos de mi política pública. Fíjense que con esto lo que obtenemos es un listado, ¿sí? Que está bastante bueno. Bueno, y con esto ya podemos empezar a trabajar. Pero si queremos verlo en el mapa, ¿cómo hacemos? Bueno, para eso lo que necesitamos para verlo en el mapa, lo que necesitamos es que se convierta en una capa o en una tabla geoespacial. Recordemos por un segundito, vamos a QGIS, recordemos por un segundito que desde QGIS nos conectábamos con este botón, el botón de añadir capas PostGIS, nos conectábamos a una base de datos. ¿Sí? Fíjense, en este caso yo voy a hacer una nueva conexión, le voy a poner conexión alta, el servidor era localhost, porque está corriendo en mi propia compu, si no debería ser la IP o el nombre del servidor donde está almacenado, y la base de datos se llama sal. Nombre de usuario, Postgres, y le digo que lo guarde,
contraseña Postgres y le digo que la guarde. La voy a escribir de vuelta, Postgres, y le digo que la guarde. Acuérdense que acá nos va a retar, nos va a decir la contraseña no se guarda, pero bueno, para probar. Probamos la conexión, dice que está ok. Pongo aceptar, acá me reta porque guardé la conexión. Le pongo aceptar igual. Y bueno, ahora sí, me puedo conectar. Entonces cuando me conecto, podemos ver las mismas tablas, como ya sabemos que son geoespaciales, acá las vemos como capas para poder agregar. Entonces, por ejemplo, voy a agregar los barrios. Estos son los barrios de la ciudad de Salta, ¿sí? Estos son todos los barrios de la ciudad de Salta. Ahora lo que voy a hacer, ¿sí? Sí, ¿todos se escuchan bien? ¿Hola? ¿Pueden escuchar? ¿O la única que la única que no escucha bien es Martina? Sí. Ok. Pobre Martina. Creo que en la clase anterior también le costaba. ¿Sí? Bueno. Bueno, sí, capaz que es un tema de conexión de Martina. Bueno, volvemos entonces. Bueno, entonces acá tenemos todas las tablas. Digo, perdón, todos los registros de la capa de barrios. Ahora yo quiero traer los que están en situación informal, entonces para eso vamos a volver a la consulta. Entonces, corro esta consulta y me trae ese listado de esos 13 barrios. Para que una capa pueda ser geoespacial necesita dos cosas. Por un lado, tener una columna que sea un identificador único, una ID, y por otro lado lo que necesita es la columna en donde está la geometría, o sea, la columna geo. ¿Sí? Entonces, repito, lo que necesita una tabla para volverse geoespacial, o sea, para poder ser interpretada desde QGIS como una capa, necesita por un lado un identificador único, una columna con un identificador único numérico, y por otro lado necesita la geometría. Entonces, si nos corremos y chusmeamos de vuelta un ratito desde PGAdmin, si chusmeamos, podemos traer la columna ID, que es el identificador numérico único, y la columna geométrica. Entonces lo que vamos a hacer es, a esta consulta, le vamos a agregar ID y le vamos a agregar DOM. Fíjense que esto de ordenar en diferentes líneas los diferentes términos de la consulta, en realidad es solamente para tener ordenada la consulta, no es necesario. O sea, si yo pongo un enter y pongo en la línea de abajo algún término de la consulta, no pasa nada. Es solamente para que visualmente tengamos toda la consulta más ordenada, sobre todo porque después más adelante las consultas se van a volver cada vez más complejas y más largas. Entonces fíjense que yo puse por un lado las dos columnas fundamentales para que sea geoespacial la capa, después puse las otras columnas que me traen los datos que necesito, por ejemplo, para hacer un mapa temático o para poder etiquetar la capa, ¿sí? Que son estas. Le digo from y le indico cuál es la tabla donde viene y después la cláusula where para poder hacer el fin. Vamos a volver a correr, ¿sí? Y fíjense que acá me trae el identificador numérico, la geometría y todos los otros datos. Los archivos se bajan desde el campus virtual de Cambalache, ¿sí? Después mañana, como hacemos siempre, le vamos a mandar el link para que ustedes puedan acceder. Después, si quieren, dejamos la consulta a ver cómo se accede y todo eso, le vamos a hacer una muestra de cómo acceder al campus, ¿sí? Porque sabemos que hubieron varias consultas. Bueno, entonces decíamos que con esta consulta, todo lo que nos trae acá abajo, eso ya está listo para poder ser una capa geoespacial y que se pueda visualizar desde QGIS. Lo que vamos a hacer ahora es crear una vista, ¿sí? Y acá entramos a un nuevo concepto. Lo voy a escribir acá abajo. Vista. El concepto de vista es una tabla virtual. Lo que hace es ejecutar una consulta y mostrar el resultado como si fuera una tabla normal, ¿sí? Es como una tabla dinámicas que se ejecuta a partir de una consulta. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar toda esta consulta, nos vamos a ir a PGAdmin
a la parte principal de pgadmin. Y yo para mantener ordenado lo que voy a hacer es crear un nuevo esquema que se llame resultados. ¿Sí? Esto no es necesario, yo solamente lo hago para que sea un poquito más didáctico y más sencillo de comprender. Creo un nuevo esquema, le voy a poner de nombre resultados. Acuérdense que los esquemas no eran más que compartimentos para poder tener ordenadas las tablas y para poder asignarle permisos diferenciados a cada uno de los datos. En este caso, en resultados no voy a tener ninguna tabla, dice 0 tablas, pero sí voy a empezar a trabajar con este nuevo concepto que son las vistas. ¿Sí? Entonces repito, las vistas o views son tablas dinámicas que se generan en el momento a partir de una consulta. Entonces, la definición de la vista tiene que tener adentro una consulta que devuelva datos válidos. Entonces, lo que voy a hacer es botón derecho, nueva vista, ¿sí? Sobre vistas, hago botón derecho, nueva vista, y le voy a poner, acá sería barrios informales. ¿Sí? Barrios-informales. Ahora, como desde QGIS la vista se va a ver exactamente igual que una tabla, yo quiero de alguna manera diferenciar a las vistas de las tablas. Entonces lo que voy a hacer es, a cada vez que creo una vista, le voy a poner un prefijo B corta guión bajo. ¿Sí? Todas las vistas se van a llamar B corta guión bajo y el nombre propio del tema que tenga la vista. Entonces en este caso se llama B corta guión bajo barrios informales. Algo importante de la vista es, por un lado, ponerle un nombre. Y en segundo lugar, ponerle una definición. Esa definición es la consulta que me entrega el resultado que a mí me interesa visualizar. Entonces nos vamos acá a la pestaña de definición. Y como yo antes copié esta consulta, ¿sí? Botón derecho y pongo copy. Botón derecho y pongo copy. Ahora cuando estoy creando la vista, dentro de definición pongo botón derecho, paste, o pegar. ¿Sí? Si alcanzan a ver, me pega esta consulta. Entonces pongo OK y ya tengo creada una vista. Vamos a ver que desde QGIS es exactamente igual que una tabla. ¿Sí? Nos vamos a QGIS y nos vamos a conectar. Nos conectamos de vuelta. Fíjense que acá me aparece el nuevo esquema, que es resultados. Y si me conecto, me aparece la tabla barrios informales. Bueno, entonces ahí me aparece barrios informales. Lo único que tenemos que tener en cuenta acá es que la vista no sabe cuál de sus campos es el campo del identificador único, el campo de ID. Entonces nos corremos un poco hacia la derecha y fíjense que acá nos van apareciendo todos, pues, por ejemplo, el tipo de dato, el tipo espacial, que es multipolígono, el código del sistema de referencia, pero en el ID del objeto no sabe muy bien de qué se trata. Entonces lo que vamos a hacer ahí es seleccionar, acá nos muestra los diferentes campos que tiene, y vamos a indicarle que en campo ID es el identificador único. ¿Sí? Entonces ya una vez que hacemos eso, ya tenemos la tabla lista para convertirse en una capa. Simplemente pongo añadir. No sé si alcanzan a ver, si apago los barrios, me queda solamente pintado todos los asentamientos informales. Que tenemos, por ejemplo, bueno, si conocen Salta, estos son los barrios, pueden ver que son los barrios de las afueras. Hay asentamientos, por acá pasa un río, por acá es el borde de una serranía, por eso van a ver que en todos los costados, donde hay menos cantidad están menos provistos de equipamientos y de servicios urbanos, bueno, esos son los asentamientos. ¿Sí? Pero ojo, que esos son los asentamientos que están en terrenos que son dominio de la provincia. ¿Sí? Porque esa fue la consulta que yo hice. Si hubiese puesto todos los asentamientos, seguramente son más. Entonces, esta es una forma de crear capas sin tener que crearlas físicamente. De hecho, si yo, por ejemplo, en este momento pongo en edición, voy a poner en edición la capa de barrios,
Si en este momento digo que este barrio que está acá en el medio, le digo que en vez de ser de tipo formal, es de tipo asentamiento, ¿sí? Estoy cambiando el atributo de un barrio. Le digo que es de tipo asentamiento y lo guardo, van a ver que automáticamente se va a convertir, ¿se guardó? No me acuerdo si era asentamiento o cómo era que se llamaba. No me hizo caso. A ver, barrios informales era, no me acuerdo muy bien, asentamiento. Yo lo puse, mayúscula, minúscula. Vamos a ver de vuelta. Tipo asentamiento. Por alguna razón me ignoré. Ah, perdón. Está en dominio privado, por eso falta, por eso pasaba eso. Y acá tengo que poner provincia. Sí, me faltaba algo. Bueno, entonces, además de ser tipo asentamiento, le digo que está en el dominio de la provincia, que eran las dos, las dos condiciones que le había puesto. Ya me estaba asustando. Entonces pongo aceptar, detengo la edición, lo guardo, y fíjense que ahí pasó a pintarse como parte de barrios informales. O sea que yo no tengo que andar editando dos capas. No tengo por un lado la capa de barrios informales y la capa de barrios, sino que tengo una capa y una capa dinámica que se genera como producto de una consulta de otra capa. Bueno, de eso se tratan las vistas y vamos a ir viendo de qué se trata las otras vistas. Bueno, entonces, recuperando un poco, aprendimos que con la selección, enumerando los campos que queremos, nos trae, en el resultado nos trae las columnas que estamos pidiendo. Para que, para que pueda ser representado en QGIS, lo que necesito es traer un identificador único, ¿sí? El ID, y una geometría. Después en From indico cuál es el esquema y la tabla de la cual provienen los datos que estoy extrayendo, y con la cláusula where lo que hago es poder establecer un filtro. Otra cosa que vimos también es que se puede ordenar el resultado. Ese resultado es con order by. Por ejemplo, acá en este caso vamos a ordenar en función del nombre. Y si ejecuto, ahí me trae el nombre del barrio, ¿sí? Bueno, eso hasta acá lo que vimos es como las consultas básicas de SQL, seguramente hay otras más, pero en principio de eso se tratan las consultas básicas. Vamos a pasar ahora a seguramente lo que es más interesante, que son las consultas. Voy a poner que no, y vamos a traer las consultas espaciales. Acá lo que estoy haciendo es traer el archivito SQL, que es el que tiene todas las consultas que fuimos mirando, ¿sí? Y que están documentadas. Fíjense, por ejemplo, acá lo que hice es, en vez de poner diferente, lo que hice es enumerar las diferentes condiciones, ¿sí? Donde tipo es igual a asentamiento o tipo igual a sin regularizar, y eso está entre paréntesis, porque es oeste-oeste y el dominio igual a provincia, ¿sí? O sea, podemos ir anidando las diferentes condiciones. Bueno, después con esto van a poder ir chusmeando las diferentes opciones. Bueno, acá tenemos la vista geoespacial, que también tenemos el identificador, la geometría y todo lo otro para poder generar la vista. Bueno, vamos a pasar al tema siguiente, que es extraer los atributos geoespaciales a partir de los campos geométricos. Empecemos por este. Tenemos una capa, voy a apagar por un rato. Tenemos una capa dentro del esquema provincia que es el catastro minero.
¿sí? Una cosa que ya les dije la clase pasada, fíjense que yo al hacer zoom hacia adentro, hacia afuera, muy rápidamente me despliega los datos. Porque como ya vimos la clase pasada, los datos están indexados. Entonces no es que todos los datos de la capa viajan, sino que viajan solamente los que están dentro de la extensión de la vista que estoy consultando. ¿Sí? Eso habíamos visto que era una de las ventajas iniciales de poder trabajar en una base de datos. Bueno, fíjense, de este catastro minero vamos a empezar a extraer de su campo geométrico, de la geometría. Si nos vamos acá a la provincia y vamos a la tabla de catastro minero y desplegamos la columna, fíjense que tiene varios datos y uno de ellos es la geometría. Entonces si nos vamos a la consulta, acá lo que hacemos es empezar a utilizar esas funciones raras que nos agrega POSIX al instalar la extensión. Y recuerden que dentro del esquema público, si nos vamos al esquema público de la base, tenemos esas 1050 y pico extensiones. ¿Sí? Todas estas funciones que sirven para poder trabajar los datos geográficos. ¿Sí? Vamos a explorar algunas que son como las más básicas y vamos a tratar de hacer un par de ejercicios interesantes. Bueno, en este caso lo que estoy haciendo es, lo que puedo hacer es traer por un lado, y con la misma lógica de recién, voy a poner select asterisco from provincia.catastro minero. Y voy a traer todas las columnas del catastro minero. Ejecuto, y ahí me trae todas las 3.259 registros de catastro minero. Ahora fíjense que acá adentro vemos la geometría. Entonces voy a decirle que me traiga solamente la geometría. Select geom from provincia catastro minero. Ahora esa geometría, vamos a ver que adentro tiene almacenada información y también se le puede pedir que calcule otra información a partir de esa geometría. Por ejemplo, acá arriba lo que le estoy pidiendo es que me diga cuál es el SRID, o sea, cuál es el identificador del sistema de referencia o del sistema de coordenadas de esa geometría. Si pinto esta consulta, acá abajo me va a decir que cada una de estas geometrías están en el ID, sistema de coordenadas 22183. ¿Eh? Entonces, eso es una forma de conocer en qué proyección está esa capa. Ahora, si queremos conocer de qué se trata esa proyección, lo que vamos a hacer es una consulta a esta tabla, que si se acuerdan es la tablita que es agregada al instalar POSIX. Entonces lo que voy a decir es, tráeme todas las columnas de esta consulta donde el ID sea 22183, que habíamos visto que era el código del sistema de coordenadas del catastro minero. Para conocer un poco más de qué se trata ese sistema de coordenadas. Entonces si hacemos esto, ponemos ejecutar, fíjense, los que sean más cartógrafos, más geógrafos, van a poder entender de qué se trata. Fíjense que dice, esto es POSGAR 94, Argentina zona 3, o sea, sería, POSGAR 94 es el marco de referencia, Argentina 3 es la proyección, que es Gauss-Kruger de zona 3, adentro está el datum, después está el esferoide. Geógrafos en camino también, muy bien, no solamente los geógrafos recientes, sino los que están en camino, está muy bien esa aclaración. Bueno, acá yo lo que hice es copiar lo que está en esta consulta, ustedes lo puedan ver un poquito más claro. ¿Sí? Pero básicamente son los parámetros que definen un sistema de coordenadas. ¿Sí? Nada, esto como para que sepan que estamos trabajando sobre datos seguros, ¿sí? Sino que no son dibujitos que se almacenan en una base, sino que realmente están relacionados con el territorio, con un sistema de coordenadas apropiado. Bueno, tenemos otra capa también, que también tiene su geometría, que es la capa de la red vial provincial. La voy a desplegar un segundo desde QGIS. La van a ver un poco inconexa porque se trata solamente de las rutas provinciales.
sea, las que son mantenidas por la provincia. Van a ver que faltan lo que une todo, que es la red nacional, pero bueno, no importa, es solamente como para que vean un ejemplo. Bueno, fíjense que esa es la provincia y esta es la red vial provincial. Bueno, entonces lo que puedo hacer es, por ejemplo, traer con la consulta ST-Length, lo que hago es traer la longitud, ¿sí? O sea, ya no es un dato que está almacenado en la geometría, sino que lo está calculando a partir de la geometría. Entonces pinto la consulta y quiero que me diga de cada uno de estos tramitos, o sea, de cada uno de los tramitos de la red vial, que me diga cuál es el largo, la longitud. Entonces acá vemos que está la longitud. Esa longitud está expresada en las mismas unidades que las coordenadas de la geometría. O sea que si se trata de coordenadas planas, está expresado en metros. Entonces vamos a ver que con SQL también podemos hacer operaciones matemáticas. Como por ejemplo, si ST-Length, o sea, si esto que estoy calculando son metros, y yo quiero conocer en una unidad que sea interesante para poder manejar la red vial, por ejemplo, puedo trabajar en kilómetros. Entonces lo que voy a hacer es dividir este resultado, el de ST-Length, lo voy a dividir en 1000, porque cada 1000 metros tengo un kilómetro. Entonces lo que voy a hacer es pintar de vuelta. Fíjense que los valores son del orden de los miles. Ahora cuando vuelvo a ejecutar, fíjense que los valores son del orden de la unidad, la decena o la centena, ¿sí? Los tramos más largos son de cientos de kilómetros. Entonces, así de fácil pasamos de tener los datos en metros a tenerlos en kilómetros, simplemente dividiendo. Fíjense que el resultado siempre me trae, o sea, si yo acá hubiese puesto, voy a hacer algo que es comentar por un rato para que no se vea, para que no se ejecute, voy a comentar esta línea, ¿sí? Con dos guioncitos lo que hago es que no se ejecute, por eso se cambia de color, se pone verde. Fíjense que si yo pongo, por ejemplo, geom, me dice acá que Andrew pregunta si dividido 1000 significa que sean mayores de 1000. No entiendo la pregunta. Sí. No, lo que hice recién es dividirlo en 1000. O sea, qué sé yo, si daba 100, o sea, si tenía 100 metros, dividido 1000 va a ser 0,1. ¿Sí? O sea que no, lo que estoy haciendo es la operación matemática de dividir. No estoy seleccionando solamente aquellos que tengan más de 1000 metros. ¿Sí? Que también sería algo interesante, pero en este caso no es lo que estoy haciendo. Estoy solicitando información. Bueno, volvamos entonces. Epa. Fíjense, uy, se me fue. Ahora vuelvo. Acá está. Bueno, fíjense, si yo traigo la geometría y consulto, acá arriba el nombre del campo es geom. Pero yo lo que puedo hacer es renombrar, ¿sí? Por ejemplo, le puedo poner as, en vez de geom, quiero ponerle eh, polígono, no sé, por decirles algo. Ya lo que estoy haciendo es que renombre el resultado de mi consulta. En vez de aparecerme geom acá, me aparece polígono. Eso es útil sobre todo para cuando no estoy trayendo una columna como tal, fíjense acá, y ejecuto esto, no estoy trayendo una columna, sino que estoy trayendo el resultado de una operación matemática sobre un cálculo sobre una columna. Entonces fíjense que acá la columna no tiene nombre, se llama entre signos de pregunta columna columna. Entonces acá puedo renombrarlo con as instancia. Entonces al ejecutar, ahí se me guarda la distancia. También lo otro que puedo hacer, vamos a suponer que vamos a trabajar en kilómetros, y todos los valores decimales que están a la derecha de la coma, la verdad que no me interesa demasiado, ¿sí? Ya con saber que son 7 kilómetros, me alcanza. Entonces lo que puedo hacer es redondear todo lo que pasa acá dentro de esta consulta. Entonces le voy a decir round, redondear,
y envuelvo entre paréntesis, fíjense que si me paro en uno de los paréntesis, se pone celeste el otro paréntesis, el otro extremo de mi selección, le digo que redondee todo lo que ocurre ahí adentro. Y vuelvo a ejecutar, y fíjense que el resultado es mucho más manejable, mucho más fácil de interpretar. ¿Sí? Lo que me hizo es redondear al número entero todos los valores de la columna. Con todo esto, ¿qué queremos ver? Que puede ser un poco, como dijimos antes, un poco complejo de entender de para qué estamos viendo todas estas cosas. Con esto lo que les quiero mostrar es que no hace falta tener 1.000.000 de veces duplicados los mismos datos porque en uno quiere ponerle un nombre a una columna, o en uno quiere tenerlo en metros, en otro quiere tenerlo en kilómetros, en otro quiere tenerlo en hectáreas, o lo que sea. ¿Sí? Solamente con tener el dato original lo más desagregado posible, después lo que puedo hacer es ir creando vistas en donde los datos estén armaditos en función de cómo los voy a utilizar. Pero no hace falta crearlos de vuelta, no hace falta hacer una copia del dato para solamente cambiarle un nombre, o hacer una copia de un dato para tenerlo calculado de otra manera. O sea, simplemente lo que hago es esa consulta que me gusta, la puedo almacenar en una vista y es como si tuviera una nueva tabla, pero en realidad esa tabla se vuelve a generar cada vez que yo la visito. Bueno, vamos a seguir un poco. En este caso, lo que voy a hacer es, por ejemplo, calcular la superficie de las áreas protegidas futuras. Acá, por ejemplo, voy a traer a esta vista de QGIS, voy a traer las áreas protegidas futuras. Toda esta información está descargada, aprovecho para decirlo, está descargada de la IDE de Salta, del Instituto de Datos Espaciales de Salta, y del INDEC. Vamos a ver qué otros datos que vamos a usar dentro de un ratito también vienen del INDEC. ¿Sí? Así que aprovechen que hay muchos datos abiertos disponibles para ser utilizados. Fíjense, esta es la proyección o el proyecto que hay de unificación de áreas protegidas, todo para poder generar corredores entre los diferentes puntos de un ecosistema. Entonces acá lo que puedo hacer es, por ejemplo, calcular la superficie con ST área. Lo que voy a hacer es calcular la superficie de esas áreas protegidas. Voy a pintar esto que está escrito, ¿sí? Fíjense que estoy trayendo la geometría, pero dentro de una función que es ST área. Pinto y ahí me trae, me calcula la superficie. De vuelta, como se trata de información en coordenadas planas, las coordenadas planas están expresadas en metros, entonces todo lo que sea superficie se refiere a metros cuadrados. Entonces, estos metros cuadrados, no sé, los 850.000 millones de metros cuadrados que tiene un área protegida, mucho no me sirve para manejarlo de esta manera. Entonces lo que puedo hacer es empezar a convertirlo a algo más interesante, como por ejemplo, pregunta Micaela si en vez de redondear a número entero se puede redondear a números decimales. Sí, se puede redondear. No hay una función específica que hace eso. Nos redondea a los decimales que uno quiere. No me la acuerdo en este momento. Si quieren después la busco. O la ponen de consulta en el foro, total en un segundo la buscamos. Ahora en este momento no la tengo en la cabeza. Bueno, en este caso lo que voy a pintar es, fíjense, es lo mismo de recién, pero dividido 1000. ¿Sí? Si yo a los metros los divido en 1000, los metros cuadrados los divido en 1000, entonces eso me devuelve hectáreas. Entonces acá lo que tengo es que esta área protegida tiene 247.000 hectáreas. Entonces acá lo que puedo hacer es renombrar a hectáreas. Renombro el resultado como hectáreas. Perfecto. O lo puedo renombrar 1.000.000, 10.000, 1, 2, 3. Perdón. Ahí. Ejecuto. Y ahí sí se trata de kilómetros cuadrados. Lo que estoy haciendo es calcular
los kilómetros cuadrados que tiene cada una de estas áreas protegidas. Fíjense que hay áreas protegidas de 62 kilómetros cuadrados, de 2.400, todo eso me va quedando ahí. Entonces, bueno, y acá de vuelta, ¿no? Si quiero redondear, simplemente me redondea ahí el tamaño de cada una de las áreas protegidas. ¿Está bien? Bueno, pasemos ahora a lo que son las operaciones matemáticas entre los diferentes valores de una tabla. ¿Sí? Vemos la capa de radios censales. Desplegarla es lo mismo que poner select asterisco from. Pongo ejecutar y fíjense de qué se trata esta tabla. Por un lado tiene un código, bueno, tiene obviamente la geometría, tiene un código, y después tiene la cantidad de varones, la cantidad de mujeres, después tiene los hogares y un par de datos más. ¿Sí? Entonces, yo no tengo, en este campo, en esta tabla, no tengo la población total, sino que tengo varones y mujeres. Y se supone que sumando varones y mujeres voy a tener la población total. Entonces, no me tengo que afligir porque no tengo el campo. Simplemente, con una consulta SQL, poniéndole select varón más mujer, ya con eso tengo la población total. ¿Sí? Entonces pongo, por ejemplo, acá el campo del código y varón más mujer para tener una tabla para cada uno de los radios censales. Por ejemplo, si quiero calcular la densidad de población, bueno, ¿de qué se trata la densidad de población? Es cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces lo que hago es, por un lado, me fijo cómo era calcular los kilómetros cuadrados, cómo era calcular la superficie. ¿Sí? Por un lado, con ST área le calculo la geometría. Después lo que hago es dividirlo. ST área lo divido en 1.000.000 para poder obtener los kilómetros cuadrados. Y una vez que hago eso, divido varón más mujer sobre la superficie en kilómetros cuadrados y eso me genera la densidad. ¿Sí? Entonces fíjense que si yo quiero hacer un mapa de densidad de población y no tengo nada de eso, lo que puedo hacer es simplemente calcularlo. ¿Sí? O sea que pasé de no tener nada, o sea de tener solamente varón y mujer, a tener una densidad. De vuelta, si esa capa yo la quiero utilizar para poder hacer un mapa temático, ¿cómo hago? ¿Sí? Le agrego el identificador, la geometría, todo esto que es una operación matemática, pero que se va a volver una sola columna que se llama densidad, y qué sé yo, le puedo poner también el campo link, que es el campo que tiene el código del radio central. Pero en principio lo único que necesito es el ID, la geometría y el valor que quiero representar en el mapa temático. ¿Sí? Si pinto esto, me trae una hermosa tabla que me va a servir para poder hacer mi mapa temático. De vuelta, ¿cómo hacía para poder visualizarla en QGIS? Me copio esta consulta, me voy al min y dentro del esquema resultados vamos a crear una nueva vista. Nueva vista, se va a llamar B-densidad radios. ¿Sí? Acuérdense que le poníamos B- a todo lo que sean vistas. Y en definición, pegamos esta consulta. Ponemos OK. Y ahora sí nos vamos a QGIS y dijimos que a partir de no tener nada, ahora tenemos una linda capa de radios con la densidad de población. Recuerden que acá lo que tenemos que hacer es seleccionar qué campo es el ID y ya con eso estamos listos para poder añadirla. Entonces fíjense qué rápido que se despliega la capa. Y ahora, tranquilamente, como cualquier otra capa, o sea, si abro la tabla de atributos, puedo ver que tiene exactamente la misma tabla de atributos que definí en el resultado de la consulta SQL. Tiene el ID, obviamente la geometría no me la muestra porque es lo que estoy viendo acá representado, o sea, QGIS
interpreta ese campo geométrico como un dibujo, así que lo despliega. Después tengo el campo del código y el valor de densidad. Así que si quiero hacer, por ejemplo, un mapa temático, elijo símbolos graduados, elijo nada, ¿sí? Lo que ya sabemos, la columna por la que va a mapear, clasifico y pongo aceptar, y ahí me hace el mapa temático, ¿sí? Y por supuesto, si quiero etiquetar, voy y etiqueto, por ejemplo, con el campo del código de radio, ¿sí? Entonces, eso lo hice con una vista. ¿Esto qué quiere decir? Yo no me tengo que copiar, no tengo que generar una nueva capa que tenga el campo densidad. Simplemente hago una vista y que esa vista me muestre los datos que yo quiero. De hecho, yo podría tener, en una tabla, podría tener un montón de columnas con datos sensibles, o sea, datos que no quiero mostrar. Vamos a suponer que ahí adentro tengo, no sé, los nombres del puntero político que opera en ese radio, no sé, por decir algo. Y yo no quiero que todo el mundo lo vea. Entonces lo que hago es, hago una vista y que la vista solamente muestre las columnas que el público puede visualizar, ¿sí? Y nada más. Y lo que hago es protejo mi tabla y pongo pública la vista. Bueno, espero que vayamos bien, ¿sí? Nos queda un ratito más, así que vamos a ver un par de consultitas más. ¿Cómo hacer la consulta? Ah, bueno, acá me dicen que Sergio puso en la... A ver, voy a ver si lo puedo copiar. Ah, acá está. Ah, está bien, era como yo pensaba, no me animaba a arriesgar que era así. Bueno, lo que hacemos es poner select, round, el valor, ¿sí? Por ejemplo, no sé, la densidad, coma, y la cantidad de caracteres al que queremos redondear. From, bla, 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 bla. From la tabla. Acá lo que hacemos es decirle que redondee el campo densidad y el valor entero que le ponemos después es el que define la cantidad de decimales que tiene después. ¿Sí? Muchas gracias, Sergio, ¿no? Muchas gracias, Sergio, por la consulta, por la respuesta. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir un cachito. Fíjense que recién habíamos visto que tenemos, por un lado, tenemos todos los datos, ¿sí? Si recuperamos select, asterisco, from, provincia radios censales, hacemos esto, vamos a tener un dato por cada radio censal, ¿sí? Por cada radio censal tenemos un dato. Incluso si hacemos varón más mujer, vamos a tener un dato de varón más mujer por radio censal. Ahora, ¿qué pasa si lo que queremos no es representarlo en un mapa, sino simplemente conocer la cantidad total de población de la suma de los radios? Entonces, lo que hacemos es usar las funciones de agregación. Las funciones de agregación lo que hacen es sumarme no columna con columna, sino filas, ¿sí? O sea, realiza operaciones matemáticas entre filas en función de un factor de agrupamiento que yo defina. En este caso, si yo no pongo nada, lo que hace es sumar todas las filas, ¿sí? de la tabla. Fíjense, yo lo que digo es traerme varón más mujer, pero aplicándole la función sum. O sea que va a sumar de todos los registros de la tabla hacia abajo, todos estos, los va a sumar y me va a dar un solo resultado para toda la provincia. Entonces pinto, y acá me dice como resultado que en la provincia de Salta hay 1.200.000 personas. ¿Sí? Entonces de esa forma yo puedo conocer cuál es la totalidad de población que hay para toda la provincia. También lo que puedo hacer es pedirle que por un lado me traiga la sumatoria de varones y por otro lado la sumatoria de mujeres. ¿Sí?
Y es muy importante que le ponga alguna as varón, no, perdón, as mujer. As significa que estoy renombrando el producto de esta sumatoria, ¿no? Acá as varón. Entonces si vuelvo a ejecutar, acá me dice, ¿sí? Tenemos tantos varones y tantas mujeres. Tenemos, bueno, medio millón de varones y 600.000 mujeres. ¿Sí? Un poquito más. Entonces también no tengo que tener una tabla a nivel provincia que me diga la población. Simplemente la calculo con SQL. Fíjense en este caso. No lo terminé. Bueno, fíjense en este caso. Recuerden el campo. Si consultamos toda, me voy a centrar en substring. Select asterisco from provincia radio. Fíjense, presten atención a este campo, el campo link. Lo que tiene es un código medio choclo, en donde los dos primeros caracteres me indican la provincia. Los tres que siguen me indican el departamento, los dos que siguen la fracción y los que siguen el radio censal. O sea, es un código único para cada uno de los radios censales. Eso quiere decir que si yo tomo los primeros 5 dígitos, ¿sí? Las primeras 5 cifras, hasta acá lo que voy a hacer es poder construir el departamento. ¿Sí? O sea, 66.147 es el código de un departamento. Y todos los que sean 66.147 van a pertenecer, todos esos radios van a pertenecer al mismo departamento. Entonces yo lo que puedo hacer es obtener, a partir de este radio, de esta tabla que está por radios censales, puedo llegar a obtener los datos a un nivel de desagregación distinto, ¿sí? Al nivel de departamento. Lo que voy a hacer es traer el mismo campo, ¿sí? Voy a concentrarme en el campo link. Traigo el campo link, es el campo del código. Y ahora lo que voy a hacer es algo parecido a lo que hace Excel con el extrae. Le voy a hacer substring. Substring, eso significa extraer un pedacito de una cadena de caracteres. Entonces le digo, substring, a partir del campo link, a partir del primer carácter, los 5 caracteres siguientes. ¿Sí? Esto también, no se aflijan, que también están los ejercicios hechos. Substring, a partir del campo link, a partir del primer carácter, los siguientes 5 caracteres. Entonces, fíjense que acá abajo pasamos de tener este choclo a tener solamente 5 caracteres. Entonces, esto que me sirvió para poder extraer, lo voy a cortar y lo voy a pegar acá. Entonces voy a traer substring, lo voy a renombrar as código de departamento. Este substring lo convierto en código de departamento y después la sumatoria de varones y mujeres. Pero para eso lo que tengo que hacer es, al final de todo, agrupar. Voy a poner row o group by, que me agrupe en función de los valores distintos del código de departamento. ¿Sí? Esto es bastante complicadito para entenderlo, pero sepan que es muy interesante como para poder generar una tabla distinta a partir de algo que ya tenemos. Entonces ejecuto y fíjense que ahí me quedó. Solamente tengo 23 registros, porque tengo 23 departamentos, y acá tengo la cantidad total de población. ¿Sí? O sea que a partir de una capa de radios pude construir una tablita de departamentos. ¿Y qué pasa si vamos un poquito más allá y lo que queremos es una geometría? O sea que así como sumarizamos un campo numérico, lo que queremos es que nos sumarice geometría, o sea que aglomere todos los radios que pertenecen al mismo departamento y me generen la geometría del departamento. Entonces lo que voy a hacer es traer
ST union, que esta es la función, lo que hace es agrupar geométricamente varios polígonos, o la geometría que sea. ST union, ¿qué es lo que voy a unir? El campo geom, que es el que tiene la geometría. O sea, así como pude sumar valores numéricos, también puedo de alguna manera sumar geometrías, para armar una geometría más grande. Y ahora sí voy a hacer la consulta de todo este bodoque. Y se me fue. Perdón. Vamos a hacer la consulta de todo este bodoque. Ejecutar. Va a tardar un cachito porque es una operación bastante más compleja. Y ahí de vuelta me trajo 23 registros y me trajo el código, la geometría y el total de población. ¿Se animan a que lo veamos en QGIS? Bueno, lo que voy a hacer es copiar, copio esta consulta, me voy a la vista, pongo nueva vista, le voy a poner B-departamentos. Recuerden que no tenemos una capa de departamentos, la estamos creando a partir de sumarizar la geometría de los radios. Me voy a la definición, pego el resultado, le digo la definición de la consulta, ok, y ahora sí, con mucho miedo, me voy a QGIS y vamos a ver qué pasa. Me voy acá, apago los radios y me voy a conectar a esa consulta, a esa vista. Fíjense que ahí me trajo los departamentos y lo que voy a hacer es seleccionar un campo ID. Como no tengo un ID, porque en realidad el ID era a nivel de radio censal, lo que voy a usar es como identificador la columna code depto. Total, yo sé que como agrupó por código de departamento, cada valor de esa columna es único. Entonces, elijo code depto como campo clave, como campo ID, de identificador único. Pongo añadir, y acá tengo que tener un poquito de paciencia porque está generando una geometría a partir de añadir geometrías de diferentes radios censales. Ahí está, ¿sí? Esos son los radios de la provincia de Salta. Entonces fíjense cómo, esto es bastante extremista, pero si quisiera, ni siquiera tendría que tener una capa de departamentos, sino que lo que tengo es una capa de radios con un montón de valores y con eso genero los departamentos. Fíjense que por ahí hablar de que voy a prescindir de una capa de departamentos es medio difícil. Pero imagínense que ustedes están gestionando un municipio y lo que quieren armar son zonas de zonificación urbana. Entonces ustedes lo que podrían tener son, por ejemplo, las parcelas catastrales, como estas que voy a traer acá. Ustedes podrían tener todas las parcelas catastrales y en vez de dibujar la zonificación urbana, lo que pueden hacer ahí sí es agregar todas las parcelas que tengan la misma zonificación. Y con eso arman, por ejemplo, la zona residencial, la zona industrial, la zona, qué sé yo, la zona comercial. O sea que ni siquiera tienen que tener una capa propia de zonificación, sino que lo único que hacen es agrupar las geometrías del catastro por el uso del suelo o por lo que sea. Esto lo que hace es garantizar la integridad y la coherencia entre los diferentes datos, ¿sí? Si yo tengo la menor cantidad de tablas físicas posible, eso hace que nunca pueda llegar a generar una incoherencia entre dos capas que tuve que generar por separado, ¿sí? Simplemente genero una y ya está. Bueno, vamos a ir medio cerrando ya, porque ya llegamos a las 7:30, vamos a ver algunas consultas más. Vamos a ver, por ejemplo, esto que dice seleccionar los buses, ¿sí? De vuelta, esto se trata de la ciudad de Salta. Si traigo, por ejemplo, los radios censales y me alejo un cachito, esta es la ciudad. Si acá traigo la capa de los buses,
o los colectivos, como quieras llamarle. Le vamos a poner un color un poco más, un símbolo un poquito más pulenta. Ahí está. Fíjense, estos son los colectivos de la ciudad de Salta. Eso que acabo de hacer es lo mismo que hacer select asterisco from ciudad.buses. Ahora lo que voy a hacer es select asterisco from ciudad.buses, donde el recorrido sea igual a 6A. O sea, acá lo que estoy haciendo es traer un solo bus. El que tenga el recorrido 6A. Y ahora lo que quiero saber es cuáles son los barrios que se ven beneficiados por ese recorrido, ¿sí? ¿Cuáles son los barrios que intersectan con el recorrido? Y esta es una de las funciones, se llama ST-intersect. Lo que hace es devolverme verdadero si la geometría de esta tabla, la geometría de barrios, se intersecta con esta otra geometría. O sea, yo por un lado lo que hice es seleccionar la geometría del recorrido de la línea 6A, que es esta. Y después todo este choclo, toda esta consulta, lo puse como un parámetro de otra consulta. Es como si fuera una subconsulta. Fíjense que yo me paro en este paréntesis y el otro paréntesis se me pinta de celeste. El paréntesis que está al principio de este mismo renglón. Esto quiere decir que todo esto, si lo ejecuto, me trae un resultado. Esta geometría que ven acá abajo. Entonces ahora lo que hago es decirle, decime dónde me da verdadero cuando se intersecta esta geometría con esta otra geometría. ¿Sí? Entonces, si ejecuto esto, me va a dar el listado de barrios que se intersectan con esa geometría. Entonces, como me trae un ID y una geometría, lo puedo visualizar al barrio dentro de la vista. La copio, voy a copiar, esto ya lo voy a ir haciendo rápido, total ya lo saben, y voy a poner una nueva vista que se llama B-barrios 6A, porque 6A se llama en la línea de colectivos que se ven beneficiados por este barrio. ¿Sí? Selecciono, pongo OK, y ahora sí me voy a QGIS, esto lo voy a hacer medio rápido. Por un ratito voy a apagar la densidad de barrios, voy a quedar solamente con los barrios. Ya me voy apurando porque tenemos que ir cerrando. Bueno, estos son todos los barrios. Y ahora me voy a conectar con los barrios que se ven beneficiados por la línea 6A. Me voy a resultados, elijo barrio 6A y como siempre elijo cuál es el campo identificador, que es el campo ID. Ok. Voy a ponerle un color distinto a los otros barrios, así no se me mezclan. Bueno, fíjense, los marroncitos son todos los barrios y los violetas son los barrios que se ven beneficiados por la línea 6A. Vamos a traer a la línea 6A, en este caso no voy a hacer una vista, sino que directamente voy a hacer un filtro desde acá para no tardar tanto. Y voy a traer la línea 6A. Ahí está. Bueno, fíjense, esa es la línea 6A. Pero ¿qué pasa? Acá me dijo solamente los que intersectan, pero resulta que yo también me veo beneficiado si el colectivo pasa enfrente de mi casa, o pasa, no sé, a 100 metros de mi barrio. Entonces, ¿cómo hago para decirle no solamente los que intersecte, sino los que estén dentro de una distancia? No, elijo, en este caso, esta otra función que se llama ST-DistanceWithin. Eso significa todo lo que estén adentro de una distancia. Y fíjense que los parámetros son la geometría del barrio, la geometría de intersección, que en este caso es la geometría de la línea 6A, más una distancia en metros, que son 200 metros. Entonces, de vuelta, si ejecuto esto, me va a decir cuáles son los barrios que están a 200 metros de la geometría de la línea 6A. De vuelta, lo que voy a hacer es crear la vista, pero esta vez lo voy a hacer más rápido. Voy a hacer algo que es, así como les dije que SQL no es solo para hacer consultas, sino que es también para administrar la base de datos, lo que voy a hacer es crear una vista
que se llame resultados, punto b-bajo, barrios 6A de within, que es la función. O sea, lo que estoy diciendo es, acá arriba lo que le digo es, que a la vista resultados barrios a partir de esta consulta. O sea, uno cuando se pone canchero ya no quiere hacer las cosas utilizando la interfaz gráfica, sino que directamente las vamos escribiendo y ya con eso es exactamente el mismo resultado. Pongo ejecutar y esto me crea la vista, ¿sí? Ahí ejecuté y me creó la vista. Bueno, voy a explicar de vuelta la última consulta. Esta consulta lo que hace es, la función se llama stdwithin, donde d significa distance. Entonces esto lo que hace es calcular una geometría que esté dentro de una distancia establecida. En este caso, los parámetros son esta geometría, la geometría del barrio, la geometría del recorrido de la línea de colectivo 6A y el último parámetro es una distancia en metros. En este caso yo establecí que son 200 metros. Esto es para elegir todos los barrios, para poder seleccionar todos los barrios que estén dentro de una distancia de 200 metros del barrio ese. Entonces ahora sí, me voy a QGIS y voy a traer esa otra capa. Me conecto, voy a resultados, y acá voy a elegir, de vuelta, selecciono el ID, y voy a elegir la capa que se llama Barrio 6A D-Within. Elijo aceptar, le voy a poner un color, ¿sí? Entonces fíjense que no solamente me seleccionó los barrios que ya estaban seleccionados, sino que me seleccionó un poquito más de barrio, porque en este caso tuvo en cuenta la distancia de 200 metros, ¿sí? Bueno, y así como están estas distancias o estas relaciones espaciales, la de está adentro, está cerca o está en intersección, también hay otras como estar completamente afuera, o está completamente adentro, o toca, o cruza, ¿sí? Hay un montón de opciones en cuanto a relaciones espaciales que está muy interesante aprovechar para poder hacer todo este tipo de análisis. Bueno, pero resulta ahora ya para ir terminando que yo quiero saber cuánta población se ve beneficiada por esta línea de colectivo. En los barrios yo no tengo información de población, pero donde sí los tengo, a la información de población es en los radios censales. Entonces lo que voy a hacer es cambiar, ¿sí? En esa consulta voy a cambiar los barrios por los radios censales. Entonces le voy a decir, seleccioname los radios censales que estén dentro de una distancia de 200 metros a partir de la línea de colectivo 6A. Selecciono y ahí me devuelve, ¿sí? Y de vuelta, si quiero que esto se conecte en una... Bueno, con eso lo que hizo es seleccionarme los radios censales. ¿Sí? Pero yo no quiero que me seleccione los radios censales para verlos en un mapa, lo que quiero es que me calcule la población. Entonces, ¿cómo hacíamos para calcular la población? Decíamos que nos sume varón más mujer de radios censales cuando se intersecte con la geometría de bla bla. Entonces ahora lo que hago es pintar esa selección un poco más rebuscada, y acá me dice que la línea 6A, ¿sí? La línea 6A se ve beneficiada por hay 75.000 personas que se ven beneficiadas por la línea 6A. ¿Qué pasa si ahora quiero saber, no sé, la línea 5A? ¿Tengo que volver a hacer todo? No, directamente lo único que cambio es este parámetro y lo calculo para la línea 7A. Pum. Fíjense, la 6A, esta es la población. La 7A, esta es la población. Así puedo ir calculando cada una de las poblaciones, qué sé yo, por ejemplo, para sacar, no sé, hay que subsidiar una línea de colectivo, entonces quiero saber cuál es la que aporta más a la movilidad urbana, ¿sí? Simplemente con eso tan sencillo ya podemos hacer este cálculo.
Claro, la idea es poder después reutilizar estos scripts para que cada vez que queramos hacer una nueva consulta, no tengamos que escribir todo de vuelta, ¿no? Entonces, fíjense que yo podría tener, no sé, la capa de radios para la línea 6A, la capa de radio para la línea 7A, la capa de radio para el colectivo troncal norte-sur, no sé, las diferentes líneas de colectivo, y no tengo que copiar, o sea, no tengo que tener 80 veces repetida la capa de radios para cada línea de colectivo, sino que tengo una sola capa de radios y todas las otras capas se generan como producto de una vista, de una consulta que está definiendo una vista. Bueno, me parece que cortamos acá porque ya es demasiado y además llegamos al final de las consultas.